Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, hoy vamos a meternos a fondo con algunos conceptos de salud pública, de epidemiología, que son cruciales. Tenemos aquí apuntes, diagramas, textos, y la idea es usar todo esto para entender mejor cómo surgen las enfermedades, cómo avanzan. Exactamente. Vamos a intentar desglosar algunos marcos de análisis. Por ejemplo, el modelo multicausal, la famosa triada epidemiológica y la historia natural de la enfermedad. Suena bien. Y para que no quede en el aire, pues vamos a usar los ejemplos que vienen en el material, ¿no? Que son principalmente VIH y VPH. Perfecto. El objetivo es tener una visión más clara de todo ese proceso salud-enfermedad, que es bien complejo. Perfecto. Pues entremos en materia entonces. Una de las primeras ideas que salta a la vista en las fuentes es, que para entender problemas de salud complejos necesitamos modelos. Claro. Claro, modelos que simplifiquen un poco. Y mencionan uno de inmediato, el modelo multicausal. Suena lógico, ¿no? Que las enfermedades no tienen una sola causa. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Es una muy buena pregunta, porque va más allá de decir hay muchas causas. El modelo multicausal, y se ve bien en una de las diapositivas, nos saca de esa idea de buscar la causa única. Ajá. Plantea, digamos, dos escenarios. Uno, que hay múltiples factores que interactúan, que forman, las notas lo llaman redes causales. Imagina una telaraña, ¿no? Mueves un hilo y afecta a otros. Entiendo, como un sistema. Exacto. Y el otro escenario es que varias causas distintas, que a lo mejor ninguna es suficiente por sí sola, tienen que coincidir para que la enfermedad aparezca. Eso lo llaman causas componentes suficientes. O sea, como necesitar varias llaves distintas para abrir la misma puerta. Justo. Una buena analogía. Y esto se conecta directamente con otro concepto que también aparece mucho: el factor de riesgo. Claro. Precisamente. Las fuentes lo definen como, una característica, una condición, un comportamiento, algo que podemos medir y que sabemos que aumenta la probabilidad de que una enfermedad ocurra. Ujú. Pensar en estas redes o en causas componentes nos ayuda a ver que podemos intervenir sobre varios factores de riesgo, no solo uno. Ya no es solo buscar el microbio, digamos. Entiendo. Es ver todo el contexto que facilita que ese microbio haga daño. Exacto. Ver el panorama completo. Vale. Y hablando de modelos, otro que es central en los apuntes y diagramas es la tríada epidemiológica. Esta parece como la forma clásica de ver las cosas, ¿no? Agente, huésped y medio ambiente. Sí, es un clásico, pero sigue siendo muy útil. Es un modelo dinámico. El agente es lo que necesita estar presente para que la enfermedad empiece. Los ejemplos más obvios del material son virus, ¿no? VIH, VPH. Mencionan también tuberculosis, o sea, bacterias. Correcto, agentes biológicos. Pero es súper importante notar que no siempre es un microbio. El material menciona agentes químicos, como el tabaco, Cierto, para el cáncer y otras cosas. y físicos, como la radiación. Y aquí viene algo interesante, Sí. que las notas incluso sugieren que el estrés podría considerarse un agente, El estrés. como agente causal. Bueno, en contextos de salud mental, sí. Para ansiedad, depresión, se menciona en una de las listas. Eso, claro, amplía mucho la idea tradicional de agente. Vaya sí que la amplía. Muestra que el modelo es flexible o que hay que adaptarlo según el caso. Exacto. Luego está el huésped, la persona susceptible. Y aquí entra de todo, ¿no? La genética, el sistema inmune. Ujú. Se menciona explícitamente un sistema inmune débil como factor para el VPH. La nutrición. Y los comportamientos. Fumar, las prácticas sexuales. Las notas mencionan tener múltiples parejas, por ejemplo. Cierto. Y hasta el nivel de estrés que acabas de mencionar como posible agente también aparece como característica del huésped en una diapositiva. Exacto. Es que los factores pueden jugar distintos roles. Vale, tenemos agente y huésped. ¿Y el tercer vértice? El medio ambiente. ¿Eso suena? Enorme. Y lo es. El medio ambiente es todo lo externo que influya en esa relación agente-huésped. Todo. Bueno, casi todo. El entorno social, por ejemplo. Redes de apoyo, cultura, acceso a salud, incluso el trabajo. Se menciona el riesgo en hospitales por pinchazos. Ah, claro, los protocolos post-exposición. Exacto. Luego está el ambiente físico. Agua, saneamiento, vivienda. Y el biológico. Si hay vectores, otros animales.
Una diapositiva es súper amplia, menciona hasta sistemas de producción de alimentos. Wow. Lo fundamental de la tríada no es solo listar los componentes, sino entender que hay una interacción constante, un equilibrio. Y la enfermedad aparece cuando ese equilibrio se rompe. Esa es la idea central del modelo, sí. Entendido. Entonces, tenemos estos modelos, la multicausalidad, la tríada. Nos dan como la foto general. Ajá. Pero las enfermedades no son estáticas, ¿verdad? Tienen una vida, evolucionan. Y aquí las fuentes introducen otro concepto clave: la historia natural de la enfermedad. Justo. La describen básicamente como la biografía de una enfermedad si la dejamos, pues, seguir su curso sin intervenir. Exactamente. Es la secuencia de eventos, ¿no? Desde que empieza la causa hasta la resolución final, sea la que sea. Y se divide clásicamente en dos grandes periodos. Los esquemas lo marcan muy bien. ¿Cuáles son? El periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Vale, prepatogénico, o sea, antes de la enfermedad propiamente dicha. Correcto. Aquí es donde la tríada que acabamos de ver está a todo lo que da, ¿no? Agente, huésped, ambiente interactuando. Exacto. En esta fase todavía no hay enfermedad en la persona, pero sí están presentes los factores que hacen que pueda ocurrir. Es la etapa de los factores de riesgo. Como los que mencionaban para BPH, ser sexualmente activo, múltiples parejas, sistema inmune débil, fumar. Todos esos son factores del periodo prepatogénico. Y por eso mismo, esta es la ventana de oportunidad ideal para la prevención primaria. La prevención primaria, o sea, evitar que la enfermedad siquiera empiece. Justo. Vacunas, educación sanitaria, mejorar condiciones ambientales, todo eso es prevención primaria. Y si esas defensas, digamos, se rompen, Entonces entramos al periodo patogénico, que empieza cuando el agente ya interactuó con el huésped y el proceso de enfermedad ya arrancó. Ojo, internamente. aunque la persona ni se entere todavía. Exacto. Puede ser silencioso al principio. Y aquí las fuentes hablan de una línea divisoria súper importante: el horizonte clínico. El horizonte clínico. ¿Por qué es tan clave esa línea? Es fundamental, porque marca la diferencia entre lo que está pasando a nivel celular o de tejidos, que no se ve ni se siente, la etapa subclínica, y el momento en que aparecen los signos, que son objetivos, medibles, como la fiebre, una lesión, y los síntomas, que es lo que la persona siente, lo subjetivo. Entiendo. O sea, por debajo del horizonte, la enfermedad ya está, pero escondida. Exacto. Y entender esa línea es vital para la salud pública. Porque si podemos detectar la enfermedad antes de que cruce ese horizonte, antes de que dé síntomas. Podemos actuar mucho antes y mejorar el resultado. Precisamente. Ahí es donde entran estrategias como el cribado o screening. Buscar activamente la enfermedad en gente que se siente sana. Clarísimo. Y bueno, dentro de este periodo patogénico, ya cuando la enfermedad está en marcha, las fuentes detallan varias etapas, usando VIH y VPH para ilustrar. Mencionan primero el periodo de incubación o latencia. Sí, ese es el tiempo que pasa desde la infección hasta que aparecen los primeros síntomas o signos. Y varía muchísimo. En los apuntes de VIH ponen de 2 a 6 semanas para los síntomas iniciales. Ajá, para esa fase aguda. Pero mira el VPH. En las notas dicen que puede ser de 6 a 24 meses, o incluso nunca dar síntomas. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Eso debe complicar mucho el rastreo y control. Enormemente. Y ojo, para VIH también se habla de un periodo de latencia clínica después, donde los síntomas pueden desaparecer un tiempo, pero el virus sigue ahí, dañando el sistema inmune por dentro. Entiendo. Luego, ¿qué pasa a nivel biológico? Mencionan los cambios tisulares o fisiopatología. Eso es lo que pasa bajo el capó, ¿no? Exacto. Es la biología de la enfermedad en acción. Las notas sobre VIH son muy claras. Describen cómo el virus ataca específicamente a los linfocitos TCD4. Se mete en ellos, se replica y los destruye. Mencionan apoptosis, muerte celular programada. Y eso explica por qué se debilita el sistema inmune. Entender eso debió ser clave para los tratamientos. Absolutamente clave. Sin entender esa fisiopatología, no tendríamos los antirretrovirales. Y para VPH, pues hablan de cómo infecta las células del epitelio y, crucialmente, la posibilidad de que la infección persista. Esa persistencia es el paso crítico hacia las lesiones precancerosas y el cáncer. Vale. ¿Y si el proceso sigue y cruza el famoso horizonte clínico? Entonces aparecen los signos y síntomas detectables. Que pueden ser al principio como muy generales, ¿no?
El material para VIH menciona fiebre, diarrea, dolor en articulaciones, erupciones, cosas que podrían ser cualquier cosa. Sí, síntomas iniciales inespecíficos. O pueden ser ya más específicos y tardíos. Para VPH, lo visible a veces son verrugas, pero muchas veces las lesiones importantes no dan síntomas y solo se detectan con pruebas. Como la citología, el Papanicolau o las pruebas moleculares de VPH. Eso sería prevención secundaria, ¿no? Detectar temprano. Justo, detectar en esa fase patogénica temprana, idealmente antes de que progrese. Porque puede progresar. La siguiente etapa que mencionan es complicaciones o estado crónico. Efectivamente, la enfermedad puede seguir su curso y causar problemas mayores. Los ejemplos de las fuentes son muy claros. En VIH, la progresión sin tratamiento lleva al SIDA. Sí, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se define por la aparición de infecciones oportunistas, esas que normalmente no nos afectarían, o ciertos cánceres, o un recuento ya muy bajo de linfocitos T, y el cáncer también se menciona como complicación tardía del propio VIH, incluso con tratamiento. Y para VPH, la complicación más temida es el cáncer. Cervical principalmente, pero las notas mencionan también de pene, vagina, vulva, orofaringe. Exacto, la persistencia de los tipos de VPH de alto riesgo es la causa principal de sus cánceres. Son complicaciones a largo plazo. Y finalmente, toda historia natural tiene un... Desenlace. ¿Cuáles son las opciones? Pues varían. Puede ser la recuperación total, la persona se cura. Idealmente. Sí, a veces hay recuperación, pero quedan secuelas, daños permanentes. El material da un ejemplo con VPH. Si se necesita una conización, quitar un trozo del cuello uterino, la persona se cura de la lesión, pero queda esa secuela. Entiendo. Otros desenlaces son la cronicidad, que la enfermedad se quede a largo plazo, a veces causando discapacidad. O bueno, el peor desenlace es la muerte. Los diagramas que tenemos muestran toda esa posible progresión, ¿no? Hasta los distintos finales. Sí, los esquemas de la historia natural para VIH y VPH son bastante ilustrativos de ese camino completo. Ejemplo es fundamental. Al inicio de la epidemia de VIH había muchísima confusión, ideas erróneas. Lo de los grupos de riesgo, ¿no? Exacto. Se pensaba que era una enfermedad de ciertos grupos. Pero fue precisamente observar la historia natural en distintas personas, ver casos en bebés de madres infectadas, en gente que recibió transfusiones, lo que demostró que el agente, el VIH, se transmitía por vías concretas: sangre, sexual, vertical, independientemente del grupo. O sea, aplicar estos modelos ayudó a entender cómo se transmitía realmente. Correcto. Y ese entendimiento llevó a medidas de salud pública cruciales. La más clara que mencionan las notas: empezar a hacer pruebas obligatorias en los bancos de sangre desde los años 80. Eso salvó muchísimas vidas. Incontables. Ahí se ve el poder práctico de estos modelos epidemiológicos. Entonces, entender la historia natural nos dice dónde y cuándo podemos intervenir. Exactamente. Y ahí es donde entran los niveles de prevención que también se detallan. Exactamente. La prevención primaria actúa antes, en el periodo prepatogénico, evitar que la enfermedad empiece. Vacunas, VPH, condones, educación sexual. Exacto. Luego, la prevención secundaria. Esta actúa ya en el periodo patogénico, pero temprano. Idealmente cuando aún está por debajo del horizonte clínico, en la fase subclínica. El objetivo es detectar pronto y tratar a tiempo. Justo. Para frenar la progresión, mejorar el pronóstico. Aquí la palabra clave es cribado o screening. Una diapositiva lo define bien. Detectar enfermedades crónicas en etapa presintomática. Los ejemplos: Papanicolau o pruebas de VPH, los protocolos hospitalarios si te pinchas por accidente. Estos son ejemplos perfectos de prevención secundaria. Buscan la enfermedad o la exposición antes de que sea tarde. ¿Y si ya es tarde? ¿Si la enfermedad ya está avanzada o ha dejado daño? Entra la prevención terciaria, que se enfoca en tratar la enfermedad ya establecida, manejar las complicaciones, rehabilitar. Mejorar la calidad de vida de quien ya vive con la enfermedad o sus secuelas. Exacto. El tratamiento antirretroviral para VIH es un ejemplo claro de prevención terciaria, aunque también tiene efectos secundarios y primarios al reducir la transmisión. Pero también la fisioterapia después de un derrame cerebral, o el control de la diabetes para evitar complicaciones. Todo eso es terciaria. Y es importante decir algo que las fuentes mencionan como de pasada pero que es clave.
Hemos usado mucho VIH y VPH porque el material se centra en ellos. Ujú. Pero estos modelos, triada, historia natural, niveles de prevención, no son solo para infecciones. Mencionan tuberculosis, COVID, pero también diabetes, incluso tabaquismo, alcoholismo, salud mental. Totalmente. Son marcos conceptuales muy versátiles. Piensa en la diabetes tipo 2, por ejemplo. A ver, ¿cómo se aplicaría? Pues el agente no es un microbio, sino una mezcla compleja de genes y metabolismo. El huésped tiene características: edad, peso, dieta, si hace ejercicio o no. Y el medio ambiente es importantísimo. Claro. La comida disponible, si es fácil o difícil hacer ejercicio donde vives, el nivel socioeconómico, el acceso a atención médica, todo eso es ambiente. Y la historia natural tendría una fase subclínica, ¿no? Resistencia a la insulina, quizás, antes de los síntomas. Exacto. Y la prevención primaria sería actuar sobre dieta y ejercicio. La secundaria, hacer pruebas de glucosa a gente en riesgo. Y la terciaria, manejar la diabetes y sus complicaciones: corazón, riñones, vista. Queda claro que son herramientas de pensamiento muy amplias. Definitivamente, sirven para analizar casi cualquier problema de salud pública. Ha sido un recorrido intenso, pero creo que muy útil. Hemos visto eso de las múltiples causas, la dinámica agente-huésped-ambiente en la triada y cómo seguirle la pista a una enfermedad en el tiempo con la historia natural, Ujú. identificando dónde podemos actuar con la prevención. Y fíjate, al conectar todo esto que hemos visto en el material, surge una reflexión, ¿no? Hemos hablado mucho del modelo multicausal y de lo importante que es el ambiente, que las fuentes hasta lo llevan a sistemas de producción, entornos laborales. Cierto. Si nos tomamos eso en serio, la pregunta es: ¿estamos realmente poniendo suficiente foco en intervenciones que cambien esas estructuras más grandes? Las sociales, las económicas, las ambientales. ¿Te refieres a ir más allá del comportamiento individual o del tratamiento médico? Exacto. Cosas como los sistemas alimentarios, las condiciones de trabajo, cómo diseñamos las ciudades. ¿Estamos aprovechando el potencial de intervenir ahí? ¿O seguimos muy centrados en decirle a la gente qué hacer o en tratarla cuando ya está enferma? Es una buena pregunta. Quizás el mayor potencial para una prevención realmente a gran escala, como sugieren estos modelos, al final, está en abordar esos determinantes más estructurales de la salud. No sé, es algo en lo que pensar al aplicar todo esto a los problemas de hoy.